su participación va a ser importante. Así que, hermanos, vamos a orar, amén. Vamos a orar en este momento y dar inicio a la clase del día de hoy y nos vamos de lleno con ella. ¿Les parece? Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos permites de poder estar reunidos, Señor, aunque sea por este método, aunque sea de esta forma, Señor. Pero creemos que más allá de la forma, el fin es el mismo, y es que nosotros podamos prepararnos para exaltarte y glorificarte con nuestro servicio de la mejor manera. Ruego que tu bendición, Señor, esté con nosotros el día de hoy. Nos acompañe y nos dé sabiduría, nos dé la gracia necesaria, Señor, para poder, Padre Santo, seguir creciendo en lo concerniente a tu voluntad, Padre, que es servirte según lo que tú quieres, Padre. Gracias, Señor Jesús, por mis hermanos, porque dedican este tiempo, lo apartan para, Padre Santo, prepararse para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Miguel, que Dios te bendiga. Esperamos verles el fin de semana ya en la iglesia, después de su viaje por allá por las tierras del sur. Así que esperamos verles pronto con nosotros también. Amén. Quiero compartir un poquito una presentación y espero que ustedes me van a decir si es que se puede ver. Creo que todavía no aparece. A ver. Denme un momento. Bien, creo que allí estamos. Ustedes están viendo la presentación, ¿cierto? Si no me equivoco. Bien, entonces vamos a ver si podemos hacer un... Creo que allí ustedes ya están viendo la presentación, ¿cierto, hermanos? Sí. Puede. Muchas gracias. Lo que pasa es que para yo poder presentar y ustedes puedan ver a pantalla completa, necesito que yo desaparezco del computador. Entonces, por eso. Bueno, la idea, hermanos, de este siguiente módulo, dentro de todo lo que estamos viendo, tiene que ver ya con un liderazgo, con el liderazgo ya un poco más, digámoslo de una forma, vimos los aspectos bíblicos, ahora vamos a ver los aspectos netamente del liderazgo como tal. Y para esto es importante que usted tome nota en muchos puntos, porque le van a ser útiles no como para esta clase, sino más bien para cuando usted tenga que enfrentarse a muchas situaciones. Situaciones de preparación, situaciones de dificultades frente a algunos de los problemas, porque si nosotros entendemos, voy a dejar de compartir un momento. Muchas veces nosotros, hermanos, nos encontramos con situaciones que trabajamos para la obra del Señor, pero viene alguna situación adversa y ¿qué es lo primero que hacemos? Dar un paso al costado, ¿cierto? Es como lo normal de las personas cuando trabajan dentro de las iglesias. Tienen alguna situación y dicen, no, mejor yo no quiero verme involucrado en algún problema, no quiero verme involucrado en alguna situación, y desisten de un trabajo que comenzó en el corazón de Dios, pero que lamentablemente no hemos sabido manejarlos. Y en esta parte, en este módulo, lo que vamos a trabajar es justamente esto, aprender a manejar situaciones que se dan dentro del liderazgo, porque es natural. Hermano, el conflicto dentro del liderazgo usted lo va a vivir, sean o no sean cristianos, porque usted está trabajando con personas. Y en el momento en que usted trabaja con personas, usted está trabajando con diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes temperamentos. Entonces, lo que nosotros debemos manejar o aprender a trabajar es
¿Cómo yo voy a enfrentar todas estas situaciones? Creemos que naturalmente el Espíritu Santo nos va a guiar ante toda situación así, a toda situación compleja, nos va a llevar hacia encontrar el camino de la luz, pero sin embargo nosotros tenemos que ser también prudentes y también capacitarnos para que cuando vengan estas dificultades nosotros digamos, no, Señor, yo no quiero verme en conflicto con X, y me voy. Entonces, hermanos, sin embargo, Dios quiere que nosotros sanemos situaciones. Dios quiere que cuando alguien cometa un error, nosotros con un espíritu, nosotros que somos espirituales, le apoyemos y lo saquemos adelante. O sea, son situaciones bíblicas, hermanos, que nosotros a veces dejamos de lado y obviamos el acto de poder solucionar estas situaciones. Amén. Creo que de todos los que están aquí, ¿alguien no ha trabajado en el liderazgo? Por favor. Yo tampoco. Todos los varones. En algún momento, me refiero que si en algún momento de su vida como cristiano, creo que la gran mayoría ha trabajado en algún liderazgo, o alguien de los que está por lo menos el día de hoy, ¿no ha trabajado en eso? Todos, ¿cierto? Creo. Entonces me van a entender cuando yo les digo que situaciones adversas se viven o no en el liderazgo, ¿cierto? Conflictos quizás con algún hermano o alguna hermana, ¿cierto? Son situaciones que se dan. Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Lo manejamos de la forma de decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego? Porque creo que quizás usted se ha visto en una situación así o ha escuchado hablar de una situación así, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a aprender y lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar juntos, no usted como individuo, sino juntos como iglesia, es cómo manejamos situaciones que pareciera ser mejor, ¿sabes qué? Dejemos esto hasta aquí. Quiero contarles un breve testimonio de una situación que a mí me tocó ser la persona mediadora en esta situación. Habían dos hermanas que tenían un conflicto de intereses personales, división había entre ellas dos, y yo entre esas cosas comencé a hablar con ella de forma individual primero. Hermana, ¿usted qué es? No, es que yo pienso que la hermana está mal en esto, ella se equivocó, ella va a tener que corregir. Bien, yo la escuché, posteriormente escuché la otra parte, esto lo hicimos en conjunto con la pastora, y finalmente, cuando yo converso con una hermana, que una de las dos era llevaba muchos años en el Evangelio, tenía preparación, tenía formación, ella dijo, la verdad es que yo no tengo nada de que ceder. Y yo le dije, pero mire, quizás usted de lo personal siente eso, pero usted que al parecer pudiera ser un poco más madura, ¿le parece que usted dé el primer paso para que esto se solucione y lleguemos a un buen fin? Porque yo le dije, usted quizás se va a ir de la iglesia, la otra hermana también se va a ir de aquí de la iglesia, se van a ir cada uno a su lado, pero eso no soluciona nada, le dije yo. Y eso usted tiene que entenderlo. Que usted se vaya a otra iglesia no soluciona el problema que usted tiene, el conflicto que usted tiene, porque al tener un conflicto con un hermano, una parte de nosotros genera un conflicto con Dios y también un conflicto personal. Entonces yo le dije, usted que tiene más madurez, ¿qué le parece si de alguna forma usted puede dar un paso? Y ella dijo, no, a mí no me importa. Y yo le dije, ¿y usted no piensa que quizás con esa persona se puede encontrar en el cielo ya como apelando así a lo último? Ya esa es como la última perlita que uno tira cuando ya no sabe qué más que decir. Yo le dije, ¿usted no piensa que se va a encontrar con ella en el cielo? Me dijo, no, es que ni siquiera sé si es que ella se va a ir al cielo. Y yo dije, bueno, hermana, yo hasta aquí dejo la conversación. Yo no puedo hacer más nada, porque mi corazón ha sido con una intención de que usted pueda encontrar a Cristo en todo esto. Entonces, lo ideal es que cuando pasan estos conflictos, uno tener palabra de Dios primero que todo, pero también sabiduría para sacar adelante esta situación. Ahora, si uno se encuentra con respuestas así, es poco lo que puede hacer, ¿no? Pero quería hacer esa pequeña introducción para decirles que
de alguna forma, siempre cuando trabajamos en la obra del Señor, nos vamos a ver involucrados en situaciones así, en donde tendremos que tener una palabra de Dios primero que todo, pero también una preparación para sacar adelante estas situaciones. Amén, hermanos. Bien. Quiero compartirles un poquito, en primera instancia, en uno de los libros de Myron Ruch, una persona muy preparada en el ámbito administrativo, de liderazgo, con enfoques bíblicos, menciona lo siguiente: tenga presente que el verdadero líder emplea su puesto y su autoridad para servir a las necesidades de los demás, no para las propias, ni para obligarles a servir. Amado hermano, esto es importante, que como un comienzo, como algo introductorio, una frase introductoria, tenemos que tener esto presente, latente en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que usted hace está al servicio de los demás. Usted no tiene una autoridad sobre los demás en donde usted les va a decirle, ustedes hagan esto porque deben hacerlo o porque simplemente yo soy el líder. No, todo lo contrario. ¿Recuerdan ahora un pasaje bíblico? Vamos a ir uniendo algunas situaciones administrativas con algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando leíamos aquel texto de Efesios que dice, y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, etcétera? El texto siguiente dice que es para la edificación de los santos. Es decir, todo lo que nosotros hacemos dentro del liderazgo nunca va a ser para saciar nuestra necesidad propia, no para saciar nuestro interés personal. Todo lo que hacemos está a los pies de Cristo, al servicio del otro y de los demás. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, porque finalmente nosotros no somos dueños de nada. Recuerden aquel pasaje en donde conversábamos que en el Génesis capítulo 2 hablábamos acerca de este enfoque administrativo, donde Dios nos dice a nosotros que nosotros somos administradores de lo que es de Él. Amén. ¿Se entiende cómo vamos, hermanos? Sí. Vamos a continuar. ¿Cuál es la tarea del liderazgo? La tarea del liderazgo es doble. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reducir al máximo los factores entorpecedores, es decir, todo lo que esté entorpeciendo el desarrollo dentro y fuera de la iglesia para el crecimiento saludable de la misma. Todo aquello uno debe quitarlo, todo aquello uno debe sacarlo. ¿Para qué? Para darle procedimiento a lo que Dios quiere hacer. ¿Y cuál es la segunda tarea? Desarrollar las fortalezas y descubrir las habilidades de las personas para el crecimiento y desarrollo. Amados hermanos, la idea es que usted pueda intervenir con consultas, con acotaciones, con experiencias o con alguna situación en la cual usted se pudo haber visto expuesto o se pueda haber expuesto también, para que usted pueda hacerlo. Entonces yo le pido que a usted cualquier cosa, encienda su micrófono y hace cualquier intervención. Amén. Todos los que están aquí, ¿cierto?, en algún momento de su vida han desarrollado algún liderazgo de una u otra forma. Entonces, mi consulta es, dentro de su proceso, ¿trabajó o trabajamos para desarrollar las fortalezas y descubrir las habilidades de las personas para el crecimiento y desarrollo? ¿Hemos trabajado en aquello? Porque finalmente la tarea del liderazgo es esa, es doble: reducir los factores que entorpezcan esto, pero por consiguiente a la vez también dar la posibilidad para que la persona crezca, desarrollar esas fortalezas. Miren, nosotros, voy a un poquito tratar de dar algunas ideas para que esto ustedes lo vean que se materializa de alguna forma.
Nosotros en la iglesia estamos en el plan de poder formar a nuevas personas dentro del aspecto de la música, en el aspecto multimedia. Entonces, yo me he sentado con algunos a preguntarles qué es lo que les gusta, hacia dónde apuntan sus gustos, hacia dónde les gustaría servir en la iglesia. Y queremos encaminar todo eso, ¿para qué? Para que ellos se puedan desarrollar de la mejor forma posible, ¿cierto? Entonces, mi trabajo en ese aspecto, el mío, el de Adonías Muñoz, es poder apoyarles que si alguno quiere, por ejemplo, aprender un instrumento, poner todos los recursos posibles, y no necesariamente que yo tenga que enseñarles, sino que poner todos los recursos, hermanos que nos puedan apoyar enseñando un instrumento, poner todos mis recursos para aquellos que quieran aprender a ocupar el computador. En ese aspecto, ponerme yo allí y decirle ya, mira, esto se hace de esta forma, ten la posibilidad de trabajar, ten la posibilidad de desarrollarte en lo que a ti te gusta. Ese es el trabajo del líder. El líder no busca un interés personal, busca que el otro pueda crecer, para que la obra de Dios crezca y por consiguiente el reino de Dios, en lo general, pueda seguir siendo manifiesto en estos tiempos. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Dudas, consulta, acotación? ¿Todo bien por el momento? Quiero hablarles acerca un poquito del liderazgo y la salud de la iglesia. ¿Ustedes han escuchado hablar a alguien de la salud de la iglesia? Por favor, si usted ha escuchado algo, pueda mencionarlo. ¿Qué entiende usted por la salud de la iglesia? Algo que se les ocurra, algo que se les venga a la mente quizás. ¿Nada? Hermano Donis. Sí, hermana Lorena, adelante. Una iglesia, la salud, hay iglesias enfermas y iglesias sanas, porque si es salud de la iglesia. ¿Sí? Entonces, yo creo que una iglesia que tiene algún tipo de enfermedad no va a crecer, no va a estar la palabra ahí predicada efectivamente, no va a tener lo que nosotros acostumbramos a tener en nuestra iglesia. Y las iglesias enfermas van decayendo y por falta de una palabra sana, saludable para la iglesia, por falta de búsqueda del Señor. Amén. Bien. Y bien. Se dice que, y se cree, y se entiende también a la vez, que la iglesia es un ente vivo. ¿Qué quiere decir? Es como nosotros. La iglesia en general, el núcleo de personas. Por lo tanto, al ser un ente vivo, tiene factores de alguien como nosotros, que va a gozar de una buena salud o una mala salud. Si usted está resfriado, naturalmente ¿qué va a pasar con usted? No va a funcionar bien, ¿cierto? Es una cuestión lógica. Si usted tiene algún problema a un pie y tiene una cojera, por así decirlo, va a requerir mayor esfuerzo de otra parte del cuerpo. La iglesia funciona de la misma forma. La iglesia también tiene este factor de salud. Entonces, si los organismos internos de nosotros son los que nos dicen de qué forma está nuestra salud, si los organismos internos de nosotros son los que hablan de cómo es nuestra salud, ¿quién cree usted que habla de la salud de la iglesia? ¿Quiénes creen usted? ¿Quiénes son los que hablan de la salud de una iglesia? ¿Se les ocurre alguna idea? Los que componen dicha iglesia, por decirlo así. Así es. El organismo interno de la iglesia es aquel que va a decir de qué forma es la salud de la iglesia. Se lo pongo en un ejemplo bastante básico para poder entenderlo. Si alguno de nosotros está pasando alguna dificultad, digámoslo espiritual,
está pasando un tiempo en donde su fe se está viendo complicada, se está viendo remecida, quizás porque está pasando algún problema económico, algún problema de familia, etcétera. Quizás está teniendo problemas de fe, que le está costando un poco. Entonces, por lo tanto, si este hermano no está bien, de alguna forma u otra, la salud de la iglesia en general se va a ver complicada, le va a afectar directamente. Así que, hermano, cuando uno de nosotros, y no me refiero a las personas que estamos sentados en esta aula virtual, cuando uno de nuestros hermanos en la iglesia está complicado, de una forma u otra, la salud de la iglesia en general se va a ver tocada. Si uno de los nuestros está pasando alguna situación compleja, le aseguro que la salud de la iglesia se va a ver complicada. Después, si nosotros vamos a irnos más en la profunda, pero nos vamos a ir con temas que son más reales también a la vez. Si nosotros en la iglesia tenemos personas que... Aquí hay personas adultas, ¿cierto? Los que estamos en esta aula, ¿sí? Puedo hablar con responsabilidad y saber que ustedes también van a escucharme con la misma responsabilidad. Si nosotros dentro de la iglesia tenemos a personas que normalmente generan comentarios en contra de otros hermanos y eso está permanentemente dando vuelta, hermano, eso va a afectar directamente a la salud de la iglesia. Si nosotros tenemos personas que constantemente están remando en contra de lo que la iglesia está demandando, hermanos, todo eso afecta en la salud de la iglesia. ¿Me explico, hermanos, con lo que estoy explicando acerca de salud de iglesia? ¿Sí? Bien. Es bueno saber esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros definimos a una iglesia si está bien o está mal. Pero quiero llevarlos a algo. Este no es una clase en donde podremos hablar de enfermedades de iglesia, etcétera. Pero si nosotros hablamos de la salud de la iglesia, podemos encontrar en los primeros detalles. Si la iglesia es un organismo y los organismos internos son los que hablan, si ésta está enferma, al igual que nosotros, si mi cuerpo está diciendo lo siguiente: Adonías, estás resfriado, tu voz está cambiando, te duele la cabeza, es porque algo internamente está mandando esa señal a mi cerebro y dice que yo estoy enfermo, ¿cierto? Por lo tanto, yo debo saber qué medicamentos tomar, ¿cierto? Por lo tanto, si yo me estoy sintiendo mal, digámoslo así, si a mí me duele, no sé, me quebré un pie, ni Dios lo quiera, me quebré un pie, ¿yo debo ir al cardiólogo? No, debo ir al médico especialista, ¿cierto? Y allí a mí me van a hacer el tratamiento que debo continuar y que debo realizar para poder tener una recuperación correcta. Le llevo de la siguiente forma ahora al organismo de la iglesia. Si la iglesia tiene problemas de salud, eso quiere decir que hay una cura. La iglesia sí tiene curas. Hay una sola enfermedad que se cree que la iglesia no tiene cura, y es cuando la iglesia tiene esta, digámoslo, no enfermedad, pero sí es una iglesia que poco a poco ha ido envejeciendo y que no se ha renovado en hermanos. Si es una iglesia que solamente está con viejitos solamente, por así decirlo, en algún momento todos esos miembros van a partir. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con esa iglesia? Va a desaparecer. Pero cuando nosotros hablamos de problemas de salud de la iglesia, es la misma iglesia la que tiene que buscar de qué forma esto tiene que sanar. Amén. Y allí es donde entran los verdaderos líderes. Allí es donde entran los que están dispuestos a poner, como se dice, el pecho a las balas. Los que están dispuestos a decir, ¿sabes qué? No, yo voy adelante, yo quiero sacar adelante esta situación, yo no quiero que se desmorone el ministerio de, no sé, el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, el ministerio de damas, de varones, yo no quiero que se demorene el ministerio de finanzas, yo quiero estar allí. Porque situaciones adversas se viven en pequeñas y grandes y, congregaciones. O sea, las situaciones van a estar siempre.
Entonces, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de liderazgo y de salud de la iglesia, hay una relación directamente que es recíproca entre el crecimiento y el liderazgo, porque cómo trabaja el liderazgo es lo que nosotros vamos a ver cómo crece la iglesia. Muchas veces nosotros descansamos o decimos qué tan buenos sean los pastores es como va a ser la iglesia. Sí, eso es importante. Mucho va a importar de la visión del pastor, pero si los que están abajo, los que están liderando la iglesia, no están trabajando, hermanos, naturalmente no podemos esperar un crecimiento de manera importante. De la misma forma, iglesias con un liderazgo sano, escuchen esto, con un liderazgo sano, necesitamos una iglesia con un liderazgo sano. Y no hablo solamente de Benecer, hablo de la iglesia en general. Las iglesias necesitan tener un liderazgo sano. A veces tenemos personas trabajando en la cabeza de las iglesias, en puestos importantes, y que, hermanos, por dentro tienen heridas, por dentro tienen problemas, por dentro están llenos de heridas. Y finalmente, cuando lideran, lo que lideran son sus heridas, lo que lideran son sus problemas, son sus fallas. ¿Me explico, hermanos? Entonces, por eso que un liderazgo sano es lo que permite que ésta crezca y se desarrolle de manera sana. Por eso, hermano, quiero hacer una invitación a usted. Usted está teniendo la oportunidad de que crezcamos juntos en esto. Vaya a los pies de Cristo siempre, buscando que Él sane las áreas que tenga que sanar en nuestra vida, que nos ayude a crecer en las áreas que tenemos que crecer en nuestra vida. ¿Para qué? Para que todo eso que Dios está haciendo en nosotros lo podamos compartir con otros. ¿Queremos una iglesia sana? Seamos primero un liderazgo sano. Hay una diferencia, finalmente, entre crecimiento y desarrollo. El primero es cuantitativo. Eso quiere decir que el crecimiento lo que va a hacer es ver la manera de cantidad. Y el desarrollo es cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es más allá de la cantidad, es que se crezca en calidad. Hermanos, ustedes están llamados a tener un crecimiento no solamente en lo numérico. De nada nos sirve tener iglesias de 300, 400, 100 personas o más, no sé, por dar números, si no hemos generado un desarrollo sano en las personas. ¿Me explico, hermanos, con esto? ¿Me explico con estos dos conceptos del desarrollo cuantitativo y el desarrollo cualitativo? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Manuel? Sí, hermano Manuel, adelante. Yo quería reflexionar acerca de lo que hablábamos con respecto a la salud de la iglesia y lo llevo a... recordaba cómo eran, cómo se cree como la primera iglesia, sino más bien cómo en realidad era en el primer siglo, eran comunidades, digamos, que creían en Cristo, y cierto, y de hecho en Hechos habla acerca de eso, que ellos tenían todo en común, tanto como compartían el pan, la oración, cierto, eso quiere decir que compartían de los alimentos, compartían también la palabra, la oración, y todo eso, y cada cual se preocupaban uno a otro. Entonces llevaba esto a lo que hablábamos acerca de la iglesia. Entonces a veces nosotros, obviamente me incluyo, a veces vivimos un evangelio individualista, y quizá podríamos repensar y decir, ir más atrás y ver que los comienzos de la iglesia como tal, eran comunidades, y cada cual nos preocupábamos todos, y eso habla de una buena salud, porque todos nos preocupamos de estar bien, y cuando todos estamos bien, entonces quiere decir que, como puede decir, todo va bien, todo marcha bien. Entonces la iglesia creo yo que debería tomar ese principio como comunidad. Entonces así nos preocuparíamos unos de otros, y obviamente los líderes tienen esa gran responsabilidad, ¿cierto?, de
de estar preocupados de esas cosas. También nosotros como líderes vamos a tener dificultades y problemas, pero para eso estamos, para ir creciendo y también para ir ayudando, como también nos enseñaba usted, que quizás lo veíamos en los otros textos, ¿cierto? Que quizás el espiritual, ¿cierto? Que tiene que ayudar a los que están en problemas y situaciones. Entonces, creo yo que ese principio de coexistir en comunidad nos ayudaría bastante a como el concepto de tener un mejor concepto de iglesia, creo yo. Y eso nos ayudaría a crecer, preocuparnos unos por otros, ¿cierto? Y es el mensaje también de los profetas, ¿cierto? De la justicia social antigua. Que en realidad que nadie pasara por sobre el otro, ¿cierto? Y entonces me quedo con eso. O sea, creo yo que a lo mejor generar una iglesia saludable, comenzamos por eso, en vivir en comunidad. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Muchas gracias. Una de las cosas que es como súper importante de la palabra comunidad es una unidad en común. Entonces, creo que cuando nosotros entendemos ese concepto, nos ayuda mucho más, como bien decía el hermano Manuel, ocupando la cita de que tenían todas las cosas en común, que ellos partían el pan en las casas, en las iglesias, compartían, se preocupaban los unos por los otros. Había una constante preocupación, porque finalmente entendía la iglesia primitiva, y que yo creo que, hermano, si usted quiere mirar un modelo de iglesia, vea la iglesia primitiva, obsérvela, véala cómo funcionaban ellos, y desde allí nosotros podremos sacar muchísimas cosas, y entre ellas es cómo ellos funcionaban. Ellos entendían que si uno no estaba bien, ellos como comunidad no iban a estar bien. Hermanos, por favor, alguien más que quiera mencionar algo acerca de esto que estamos hablando, que es, como yo les decía, esto no tiene que ver tanto con lo que podemos hablar, cuántas clases vayamos a tener, si faltarán 3 meses, 2 meses, 1 mes. Esto tiene que ver más con lo que nosotros vamos a aplicar y desarrollar al terminar todo esto. Y es más, al ya estar practicando todo esto. Por eso, hermanos, por favor, usted si tiene alguna acotación o duda, por favor, este es el momento que usted tiene, que Dios ha preparado y que como iglesia hemos trabajado. ¿Vamos bien hasta el momento o alguien quiere decir algo más? Hermano Donny, ¿puedo? Adelante. Sabe que hablando esto de comunidad, que me encanta el medio de la iglesia, nosotros nos acercamos tanto a eso cuando hacemos nuestro mes de la familia. ¿Sabe? Cuando vivimos en esa comunidad y estamos ahí juntos, toda la familia que les corresponde, es una bendición tremenda. Todos nos conocemos, nos enteramos de lo que pasa con el otro, nos ayudamos a ajustar en los tiempos, nos ayudamos mutuamente en ese tiempo. Yo considero que ese mes es un avivamiento, pero tremendo en medio de la iglesia. Sí. Eso. Amén, muchas gracias, hermana. Creo que sin lugar a dudas es como uno de los ejemplos más latentes que tenemos como iglesia. Como bien decía la hermana, es que quizás cuando es el momento en donde más se nota este concepto. Así que, pero qué interesante, porque en realidad, como bien dice la hermana, nosotros tenemos ese mes en donde nos preparamos, desarrollamos un servicio especial, pero no se olvide que después de que termina el mes de la familia, usted sigue viendo a los hermanos. Dense la oportunidad a ustedes mismos de darle un abrazo, de orar por el otro. A mí me gusta mucho, hay algo que me gusta mucho en Ebenecer que se da, que cuando termina un servicio todos se saludan. Yo veo hermanos que incluso suben al altar a saludarnos a nosotros antes de irse. Y créame que para uno es grato, por lo menos voy a hablar desde lo personal. Para mí es lindo porque eso marca mucho. A veces, hermanos, tenemos, y yo le doy gracias a Dios porque nosotros tenemos servicios lindos, donde adoramos, tenemos ese tiempo de libertad de poder decirle, Señor, te adoro y te exalto con todo mi corazón. Y yo, hermanos, yo disfruto, porque yo soy de los que salta. Ahora que estoy en la batería, tengo que estar todo el rato ahí haciendo estos movimientos, pero yo cuando estoy en el piano, a mí me gusta levantar mis manos, yo disfruto, yo salto. Pero hay algo que también a mí me gusta, hermanos,
que cuando termina un servicio me alegra ver que cuando usted se acerca a otro y sonriendo se dicen que Dios le bendiga. Creo que eso marca, en lo personal a mí me marca. Me marca cuando un hermano se acerca y me dice, hermano, que Dios le bendiga, muchas gracias. Pequeños detalles, hermanos, hablan de cómo es realmente la salud de una iglesia y de cómo estos líderes y nosotros como líderes podemos desarrollarnos. Amados hermanos, continuemos con la última lámina por el día de hoy. Lo dejé allá porque no escuchaba, se me pasaba la voz para acá. Un líder, escuche esto, construye puentes, porque los puentes son sinónimo de conexión. Grábese esto, por favor, en su corazón. Grábese esto en su mente. Nunca un líder va a trabajar por una división. Nunca. Si un líder trabaja por una división, no es un líder de Cristo. No hay mayores vueltas que darle a esto, hermanos. Un líder construye puentes, porque los puentes son sinónimo de que van a conectar, son sinónimo de que van a conectar. ¿Y con qué van a conectar? Con Cristo. La iglesia está llamada a generar puentes que el mundo pueda conocer a nuestro Señor, a nuestro Creador. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de estos puentes, son aquellos canales que nosotros hacemos para que la gente se sienta mejor, para que las personas se sientan cercanas a Cristo, para que las personas entiendan que Cristo está con ellos en medio del dolor, y cómo Cristo va a reflejar todo esto, y cómo el mundo y las personas van a saber de esta obra de Cristo en ellos, es a través de su vida y de mi vida. Usted es un representante, digámoslo de una forma, un representante de la voz de Dios en estos tiempos. Y usted como líder está llamado justamente a eso, a hacer manifiesta la obra del Señor en este tiempo. Usted debe construir puentes, no dividir. Un líder está llamado a construir puentes que puedan conectar a las personas con la iglesia, con la visión de la iglesia, por supuesto, con Cristo. ¿Me explico con esto, hermanos? Vamos entendiendo estos conceptos que, si bien es cierto, hablamos acerca de Cristo, hablamos acerca de la palabra en algún momento, pero básicamente estamos dando otro tipo de herramientas también, y por eso yo creo que usted los pueda tener un poco más claras. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiendo? Bien. Hermano Manuel, ¿alguien quería hablar? Adelante. No, vamos bien. Amén, muchas gracias. Quiero mencionarles algo. Cuando nosotros normalmente se da como una esperanza, cuando a uno le dan una posibilidad de trabajar en algún liderazgo, de dirigir algún lugar. Por ejemplo, en nuestro caso, aquí está la hermana Luz, que también trabajó como ministra y pastora de una congregación. Uno asume desde el corazón con alegría, creo yo, ¿cierto? Cuando a usted le dicen, hermano, usted va a liderar, usted va a pastorear, usted va a dirigir, o usted, por ejemplo, yo siempre doy gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Lorena Leiva, quien por años ha ministrado las finanzas de la iglesia, y yo siempre que la veo contenta, yo siempre que la veo disfrutando el ministerio y el trabajo que ella hace. Pero después en el camino uno se encuentra con realidades, ¿cierto? Cuando quizás la hermana Lorena tiene que ir a cobrar una platita, ella no, es el trabajo que uno no quisiera hacer, ¿cierto? Cuando quizás un líder de varón tiene que ir a decirle al otro varón, hermano, tienes que venir, esa es tu responsabilidad, tú tienes que estar aquí, etcétera. Cuando un hermano consejero le tiene que decir a algún hermano, oye, amado hermano, estas cosas no están bien las que estás haciendo, y tú tienes que cambiar el rumbo, son la parte que no se quiere hacer. Es como yo digo, el trabajo sucio o el trabajo que nadie quiere hacer. Y allí es donde uno se encuentra en un conflicto, ¿cierto? En un conflicto personal. ¿Qué hago?
Ahí viene la pregunta personal, ¿cierto? A ver, ¿qué hago? Señor, mejor dejo el puesto, como lo que yo les partía diciendo. Tenemos muchas personas que prefieren dejar el puesto, personas que incluso han dejado el pastorado, hermanos, por no verse envueltos en conflictos. Lo voy a buscar al tiro. Por no verse envuelto en conflictos o en situaciones adversas. Entonces, uno ahí se pregunta, ¿qué falló? ¿Falló el carácter del hermano, del líder? ¿Falló el carácter del pastor, de la pastora? ¿Falló el carácter faltó personalidad? ¿Qué es lo que falla? Y aquí vienen algunas cositas, hermanos, que nos van a ir sirviendo y que sin temor las vamos a hablar, porque los estudios son para conversar también, para exponer dudas, aclarar dudas y también para llegar a conclusiones. Muchas veces como líderes fallamos. ¿Por qué? Porque nos faltó preparación. Yo, hermanos, hoy en día tengo la bendición de ministrar, dirigir, liderar, etcétera, no sé cómo queramos llamarle. Hoy en día trabajo con los jóvenes por situaciones que inesperadas, quizás tuvimos que hacernos cargo de la alabanza, junto a Cindy trabajamos con los jóvenes, y yo estoy aquí. Pero cuando uno comienza, uno no tiene la expertise. Yo le aseguro que la hermana Lorena Leiva en finanzas no es la misma hermana que comenzó hace como 5 años, hermanas, parece que usted ya lleva. Sí, más o menos como 4. Claro, como no es la misma hermana. Hoy en día la hermana ha ido, por así decirlo, madurando algunos aspectos, mejorando algunos órdenes, porque es natural. Nuestros hermanos que han trabajado quizás liderando algunos grupos, uno va creciendo, uno va en un camino, y muchas de esas cosas que uno comete errores en un principio, que yo siempre he dicho, a mí me preguntaron en su momento si yo cometí errores como líder anteriormente, yo dije sí, y muchos de ellos los cometí porque no tuve la preparación a lo mejor necesaria para poder dirigir algo. Pero también pasa por otras cosas, también pasa porque muchas veces nuestra persona, nosotros, yo, actúa por sobre lo que Dios quiere actuar. Quiero decirles algo, hermano. Si a usted Dios lo puso para dirigir algún grupo, créame que era para que usted pudiera administrar ciertos conflictos que se podrían dar. Dios no te va a dar mayor carga ni mayor peso que el que tú puedas llevar. Les pongo este ejemplo y con esto cierro. Para no olvidarnos que somos cristianos y que leemos la Biblia, vamos a recordar un pasaje bíblico. Los discípulos se dan cuenta de que había mucha gente, que estaba anocheciendo y que ya las personas comenzaban y que ya se estaba avanzando el día, más que anocheciendo, estaba avanzando el día, y que las personas comenzaban a sentir hambre porque ya se habían acabado los suministros. Entonces los discípulos, en la sabiduría, escuchen esto, en la sabiduría humana, ¿qué le van a decir ellos a Jesús? Señor Jesús, envíalos de vuelta para que encuentren refugio y coman. Ese es el pensamiento de ellos. ¿Qué le están diciendo? Señor, nosotros no nos queremos hacer cargo de este problema. Y para que tú tampoco te hagas cargo, mándalos de vuelta. ¿No les parece esto conocido a conflictos que pasamos a veces dentro de la iglesia? Los hermanos diciéndole, ¿sabes qué? No, mejor no veamos esto, dejémoslo de lado. Entonces los discípulos, en su entendimiento humano, era decirles a Jesús, mándalos que se vayan lejos, que se devuelvan, que vayan por comida, etcétera. Pero como les decía hace un momento, Jesús le da una respuesta. ¿Quién recuerda esa respuesta que le da Jesús a los discípulos en ese momento? Es una frase. Creo que denles de comer, algo así. Dadle vosotros de comer. Jesús le dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. ¿Qué quiero decir con esto? Dios a usted lo va a poner en situaciones complejas,
para que usted la administre. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto a los discípulos? Es que yo los puse donde están. Y si ustedes están allí es porque yo estoy con ustedes. Ustedes no tienen por qué dejar de lado el problema. Todo lo contrario. Ustedes tienen que saber ministrar lo que está pasando. Y Jesús, lleno de sabiduría, le dice, dadle vosotros de comer. ¿Qué respuesta trae con ello los discípulos? Entienden que si el maestro habló, ellos tienen que hacer algo. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Le traen a él, Señor Jesús, esto es lo que hemos conseguido. Porque aquí viene la otra clave, y esto anótelo. Todos los recursos que usted tiene, los tiene que poner a los pies de Cristo, y Él sabrá cómo multiplicarlos. Todos los recursos que usted tiene, los tiene que poner a los pies de Cristo, y Él sabrá cómo multiplicarlos. Esa es la clave de por qué Dios lo pone a usted en un liderazgo y en situaciones complejas. Amados hermanos, Jesús les dio todas las claves a los discípulos en solo ese momento. Y lo que los discípulos tenían que entender era que no importa la cantidad de recursos, pónganlo a los pies de Cristo. Y ellos en eso fueron sabios, porque dicen, Señor Jesús, esto es lo único que encontramos. Pero lo sabio de ellos fue saber a dónde tenían que llegar con esos recursos. Porque ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Hagamos algo, vamos a multiplicar esto por dinero. Vayamos, llevémoslo a una tienda, vendámoslo, hagamos un trueque, lo cambiamos por otra cosa y empezamos a hacer más dinero a través de trueque. No, ellos entendían que por muy poco que fuera lo que consiguieron, tenían que ir con aquel que multiplicaba todo. Toda situación en la cual usted se pueda ver expuesto como líder, créame que Dios le va a tener una salida. Y la salida no va a ser que usted arranque. No manda a las personas a buscar recursos a otro lado. No. No manda a las personas a que vayan a buscar comida por ellos solos. No. A usted Dios lo puso donde Él quiere que usted esté. Y si Dios lo puso como líder de niños, de damas, de varones, de jóvenes, finanzas, secretariado, es porque Dios allí quiere hacer algo con usted para bendición de otros. Entonces, hermano, muchas veces estos conflictos que tenemos son más que nada personales cuando vemos un liderazgo acomplejado, porque realmente el liderazgo se vive a los pies de Cristo. Porque usted, amado hermano, y esto grábeselo en su corazón y en su mente, todo líder va a tener que padecer por la causa del Señor. Y si usted está dispuesto a padecer por la causa del Señor, usted está preparado para poder ser líder dentro del servicio del reino de Dios. Amén, hermanos. Amados hermanos, ha sido una bendición. Nos falta todavía falta mucho por seguir viendo, pero me alegro que usted siga siendo fiel. Gracias, hermanos, por tomarse este tiempo en donde Dios está ministrando nuestros corazones. Dios me está preparando en gran manera a mí también, hermanos. Yo estoy siendo muy bendecido al estar con ustedes. Así que, amada iglesia, creo que hasta el momento vamos bien. ¿Quedó alguna duda antes de cerrar la clase? ¿Alguien que quiera mencionar algo? ¿Acotar algo? Lo que sea. Yo. Adelante, hermano. También reflexionaba con respecto a lo que hablaba acerca de las situaciones difíciles también que a veces como líder hay que tratar. Y claro, a veces uno, como decía usted, a veces no sabe cómo reaccionar y por falta de madurez y crecimiento y todo eso. Pero hacía una conexión con el apóstol Pablo, donde nosotros a veces quizás, como decía, a lo mejor no tratemos, dejémoslo pasar esta situación y cosas así, pero justamente para no entrar en conflicto, problemas y cosas así. Pero si vamos al apóstol Pablo, cada carta que él escribía eran asuntos complicados y ¿cómo se llama? Y no los dejaba de lado, sino que él trató temas difíciles a las comunidades, ¿cierto? A las iglesias que estaban en formación y todo eso.
pero con el propósito del crecimiento. O sea, ese era el propósito, que la gente entrara en razón, digamos, en las situaciones que ellos estaban haciendo, y volver en razón y volver de nuevo a Cristo, o quizás con pensamientos filosóficos de otros lados que le estaban metiendo en cabeza y diciéndole, pero si yo le enseñé, le dije esto, ¿cómo escuchan los otros? Y así sucesivamente, pecado y muchas cosas. Entonces, pero yo creo que dónde va de la mano, porque igual él con autoridad lo decía, y es porque había un testimonio en su vida también, porque al principio a Pablo no le creían, porque, ¿cierto? Cuando empieza su ministerio, Pablo tenía que arrancarse, porque él como Saulo, perseguía a la iglesia. Entonces, pero después él demostró con su testimonio que en realidad Dios lo había cambiado, que Jesucristo, el mensaje de Jesucristo había cambiado su vida y era diferente, y cambia la cosa. Entonces yo creo que por ahí también hay un mensaje para nosotros también como líderes, es que si nosotros vamos a decir algo, también tiene que haber autoridad en nuestra vida, porque en Pablo había autoridad para poder decir. Entonces va a decir las cosas. Entonces en nosotros también tiene que haber, y esa autoridad de que nos da también, que es nuestro testimonio. Pablo tuvo un testimonio, entonces para nosotros como líderes también tenemos. Por eso que quizás porque me ha tocado escuchar de repente personas que le han dicho, no, que tú tienes que ser bueno, hágalo usted primero, pues si usted usted me está diciendo esto, pero usted hace esto. Entonces de repente hay gente que se queda, ¿qué decir? Que es verdad. Entonces yo creo que ahí donde también tenemos un trabajo muy importante nosotros como líderes, que tenemos que seguir creciendo en eso, para que nosotros cuando digamos algo podamos decirlo con autoridad. Y hay autoridad en nuestros labios, no porque nosotros digamos, sino porque nuestras acciones hablan también por nosotros, y eso también hace también que sea creíble lo que nosotros digamos. Así que creo que ese también sería un punto importante dentro de entonces, y también quizás no hacer el quite a esos problemas o tratar de como que se disuelvan, sino que enfrentarlo y tratar de la mejor manera que sean resueltos para el crecimiento de las personas y de la iglesia. Entonces, quería dar ese comentario también, reflexionaba en eso también yo. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el viernes a trabajar y a preparar nuestra iglesia. Amén. A hermosearla. Que Dios les bendiga. El viernes nos vemos y el sábado tenemos un servicio maravilloso para nuestros pastores que nos van a estar visitando. Y el domingo a todas las mamitas les invitamos para celebrar el nombre de Cristo en conjunto. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Chao, chao. Traído bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones, Miguelito. Chao, Miguel. Que Dios les bendiga a todos, que estén súper bien.